Bueno, y ya está con nosotros justamente, quien les habíamos anunciado al comienzo en los titulares. Nos referimos al sacerdote jesuita Fernando Montes, rector además de la Universidad Alberto Hurtado. Antes de ir con él, sí, quiero dejarles de inmediato pasado un aviso. En este noticiero vamos a tener un reportaje especial de nuestro compañero Felipe Leiva, que analiza el 11 de septiembre con la perspectiva histórica, que le dan además un camarógrafo de aquella época, un arquitecto, un jugador de fútbol, Leonardo Vélez, de hecho, que ese día tenía que jugar un partido, y un ex dirigente, en ese tiempo estudiantil, hoy senador, Andrés Alamán. La mirada desde 4 perspectivas de un 11 de septiembre con la perspectiva justamente, valga la redundancia, que dan los años, entonces en un rato más aquí en Resumen Ejecutivo. Dicho esto, entonces le damos la bienvenida al sacerdote Fernando Montes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy contentos. A ver, se han conocido, usted lo sabe bien, la gente ya está bastante informada al respecto. Dos tipos de mails. Uno es el último intercambio entre Sati y Errázuriz, y antes también mails o cartas de Errázuriz hacia Fernando Karadima y también hacia el vicario en ese entonces de la parroquia Oces. Pero más allá de los detalles, primero en términos generales, quiero que usted me explique por qué le parece tan grave la filtración de esto. ¿Es lo más grave de todo? Lo primero, ¿es lo más grave de todo el asunto la filtración o es más grave el contenido de lo que hemos conocido? Yo creo que desde el punto de vista profundo del país, a la larga, es más grave la filtración. Lo otro podemos verlo porque tiene gravedad, pero hay otras instancias para estudiar eso. A mí me parece gravísimo porque estamos en un momento de crisis de confianza. Si yo no le puedo escribir a un amigo, a una persona, a un hermano, algo privado, donde ya sabemos que en las cartas privadas uno puede contar sentimientos, hasta puede usar malas palabras, que no las pondría en público. El ideal es que uno haya coherencia entre una y otra cosa, entre lo privado, pero es básico para la convivencia de un país y la confianza que se respete esa privacidad. Y haber filtrado cómo se obtuvieron, a mí me parece que el Colegio de Periodistas, por el prestigio del periodismo, por la importancia que el periodismo y la transparencia tiene que poner reglas muy claras éticas para que esa transparencia se haga en términos éticos y no sea peor que lo que está tratando de... Quisiera puntualizarle dos cosas. Una que tiene que ver con el funcionamiento del Colegio de Periodistas. Usted sabe que desde la dictadura no hay un tutelaje ético de los colegios profesionales, de ninguno de ellos. Y lo otro, que la afiliación es voluntaria. Solo para dejar ese punto, lo estoy diciendo para salvaguardar el hecho de que la gente sepa en sus casas que no es que ningún colegio profesional tenga tutelaje Lo que a mí me ético. parece que lo que yo quiero decir para precisar, todos los colegios normalmente tienen un departamento, un grupo. Sí, que fijar la postura, lo entiendo. Era solamente quería puntualizar para que la gente en su casa no puede tomar medidas si no son colegiados, eso es clarísimo. Ahora, dicho esto, aclarado ese punto, ¿no le parece que cuando hay algunas cartas que pudieran tener que ver con el encubrimiento potencial de un delito, eso ya deja de ser una correspondencia privada y pasa a ser de interés público? Y se lo digo más que por los mails, se lo digo por las cartas que conocimos el día anterior, en que se dan en el contexto además de un proceso en que se está demandando también de parte de las víctimas de Karadima al arzobispado por posible encubrimiento. Cuando algo privado puede tener tintes de delito, ¿no hay una diferencia ahí? Hay una diferencia, y por eso si hay algo privado que ha llegado de manera honesta a mí, si yo lo he robado, me parece grave. Pero para eso está la justicia. Si hay un proceso, entregue eso como antecedente. Porque si no, se empieza a hacer justicia y castigar a través de los medios, en la práctica. Eso la gente lo entiende, que es muy delicado. Yo no digo que no haya que transparentar aquello donde puede haber delito o hay delito, pero hay los caminos en una sociedad civilizada. Pero es que hay mucho también, padre, que si los medios no hubieran publicado, no solo este caso, sino el caso Penta, yo hubiera ido directo a los tribunales, estaría durmiendo el sueño de los justos o de los injustos. No, es que me estoy refiriendo, una cosa es a que yo encuentre una boleta que es un documento, a una carta personal. No, mails le estoy diciendo yo. Pero mail es una comunicación. Cuando el mail, por eso le tengo que puntualizar para entender lo que usted piensa. Cuando el mail puede tener un indicio constitutivo de delito, ¿por qué un medio de comunicación no lo podría publicar? Porque si ese mail es una comunicación privada, es muy distinto a la comunicación de negocios
que yo creo que es... y si ese mail de Penta fue una cosa estrictamente privada, que el señor le cuenta a su señora, yo creo que eso me parece que por bien común hay que tener un cuidado muy grande, no silenciarlo, mandarlo a la justicia que juzgue, ahí hay elementos. Claro, pero esa es una opinión, sí, por lo menos mi opinión, ¿no es cierto? Y en este caso me parece, porque una cosa es la teoría general, en este caso muy particular, por ejemplo, los mails referidos al padre Berrío, etcétera, a mí me parece que, y yo puedo conversar después sobre el fondo, que es lo que me parece el contenido, pero me parece que es súper delicado para un país que uno ni siquiera pueda hablar con su más íntimo amigo en una comunicación. Estoy puntualizando respecto al tema que usted hacía de los medios, sobre primero haciendo la diferencia entre unos mails y otros, porque los primeros, las cartas que conocimos, tenían que ver también posiblemente con temas judiciales. Se ha dicho de parte del abogado Hermosilla, que es quien defiende a las víctimas de Caradima, que bueno, que se querellen los obispos, que también ahí se podrá saber si no hay más mails todavía. Bueno, eso, que se querelle, yo creo que en la vida judicial, yo soy partidario... ¿Cree usted que deberían querellarse los obispos? Mira, es que depende. Yo más bien sería de idea que honradamente hay una buena llamada de atención, la gente puede juzgar. Yo personalmente no sería partidario de querellas, pero sería partidario de una seria llamada de atención porque me parece muy delicado la confianza pública de este país. Y como quede clarito, no es querer ocultar cosas que tengan que hacerse transparentes, sino la privacidad de una familia, etcétera, son... Y si hay un delito, está la justicia, sí, no tapar. Los medios de comunicación no somos tribunales. Pero por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque los medios muy a menudo pueden exacerbar una cuestión. Y en la práctica, cuando uno conversa con la gente, la sentencia está dada antes que haya la sentencia. Le doy una cita del abogado Hermosilla, dice: cuando uno es autoridad, refiriéndose a los cardenales, evidentemente, se refiere a este caso, cuando uno es autoridad, la privacidad tiene un límite en relación con el interés público. La privacidad deja de ser tal cuando permite mostrar contradicciones y desdén ante las víctimas. Bueno, yo tengo en eso opinión distinta. La privacidad tiene el límite que yo tengo que llevar eso a la justicia claramente, pero no cualquiera, porque entonces él decide, el periodista, que esto tiene contenido público y si no lo tiene. O sea, es el juicio del periodista el que vale y puede hundir a una persona y hundir a una autoridad. Yo creo que por el bien del país no hay que ocultar verdades, pero cuidado en la correspondencia si no es el privada. Cuerpo editorial de un periódico o de un canal de televisión o de una radio, si no somos nosotros en nuestros medios de comunicación, ¿quién va a decidir que eso es de interés público? Bueno, por eso a la justicia, si yo creo que hay un problema hoy día hay un juicio y hay cosas, entregue esos antecedentes pero una cosa no impide la otra en todo caso. Yo creo que es peligroso y sobre todo en este caso hay ciertos mails donde no se da este problema. Por lo menos en estos mails. Si lo otro yo lo podría discutir, que me muestren exactamente dónde está el encubrimiento, podríamos discutirlo. Me parece que prima, sin embargo hay algunos donde obviamente es un asunto más privado. Obviamente, entonces hablemos de ese asunto porque por lo menos en ese caso, cuidado por favor, porque se destruye toda posibilidad de vida privada y ojalá que no seas nunca víctima de una situación así, porque te digo, yo lo he sido y eso es delicadísimo. ¿Usted queda satisfecho con el comunicado del arzobispado en que, para terminar de explicarlo, porque no toda la gente tiene que conocerlo, así que por eso le hago la pregunta completa? Yo lo he leído. Bueno, ¿le parece suficiente un comunicado del arzobispado en que solo se destaca lo que para ellos es grave, es decir, que se hayan filtrado una comunicación de carácter privado? ¿Es suficiente con eso? ¿O qué más cree usted que debió tener este comunicado? Una vez que las cosas se hacen públicas, yo creo que es bueno que se aclaren. Y es algo más yo digo, por eso yo veo 4 puntos acá. Un punto es lo grave porque puede hacer un daño a la confianza general pública, poner a ventilar toda cosa privada. Si en algún documento hay algo más público, etcétera, bueno, podemos verlo. Pero ciertamente una vez que se hace público, la gente pide, y con cierta razón, aclaraciones. ¿Qué le hubiera gustado a usted leer en ese comunicado? Por ejemplo, a mí me parece delicado, por lo menos pedir perdón, la manera como se refiere a alguna de las personas,
decir de un sacerdote que yo creo que es muy respetado en el país y querido, que está fuera del magisterio, que se opone, aludir a una frase que es de la Biblia, que se leyó ese día en la liturgia, pero llamar a la otra persona serpiente, yo eso no me agrada personalmente. ¿Le parece poco cristiano además? Mira, no quiero yo decir, pero por lo menos yo... Pero usted es sacerdote, si no me lo dice usted, ¿quién me lo puede decir? Yo no soy el juez de la cristianidad, pero no, le digo pero me ha dicho que es grave otra cosa. En mi manera de vivir el cristianismo, yo no lo usaría. Y me parece que si uno lo ha usado, si bien, vuelvo a decirlo, lo usó en una comunicación privada, pero se hizo público, yo tendría que pedir disculpas. Me parece, ¿no? O sea, Sati debería pedir disculpas. Bueno, yo creo, por lo menos decir, mira, ojalá que no sea la manera como nos relacionamos ni en la sociedad y mucho menos dentro de la iglesia. ¿Tiene mayor gravedad que se haga esta alusión o se trate de serpiente alguien que además fue víctima de abusos sexuales? ¿Tiene mayor gravedad? Yo creo, porque a esa persona, si bien yo puedo creer que le exagera, yo no sé, o que está demasiado dañado, etcétera, yo creo que la iglesia tiene que tener una especial deferencia y escuchar con especial respeto a esas personas que han sido víctimas. Distinto es si yo fuera autoridad y a mí me dijeran, por ejemplo, porque el fondo del asunto son dos situaciones. Una es que se dice que al padre Berríos lo proponen para capellán de la moneda. Yo, autoridad, si fuera arzobispo de Santiago, por el cariño que le tengo al padre Berrío, habiendo sido su formador, yo digo, él puede hacer mucho mejor otra cosa. No diría que es porque no está de acuerdo con la iglesia, pero diría, mira, ciertamente no es para capellán de la moneda. El punto ¿es correcto hacer lobby vía incluso Enrique Correa? Eso no me gusta. ¿Para que no lo pongan en la terna? Eso no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque yo creo que el estilo en la iglesia debe ser muy abierto. Yo hubiera hablado con el padre Berríos, preguntarle, si él mismo le dice, mira, yo no quiero y como él le hubiera dicho, de ninguna manera ser capellán de la moneda, ciertamente ponerlo en una situación ajena a lo que es su más profunda actitud. De manera que creo que hacer lobby... ¿Hay algo de secretismo en eso que no le parece correcto? Eso a mí no me gusta. Eso es lo que yo creo que es mucho más... O se lo dice a la autoridad y probablemente existe lo siguiente. Por favor, no me proponga personas que en principio yo voy a rechazar para que no quede la sensación de que yo me opongo, como algunos dicen que se opone a los jesuitas. No, este caso no me parece... Pero si la autoridad se lo manda, yo digo que no, como es mi derecho. Pero, ¿cuál es el daño que va produciendo en la iglesia, dentro de la iglesia, pero también en la imagen para afuera, el secretismo, como este caso? Bueno, yo creo que usted se da cuenta que la reacción que ha habido en Chile, por ejemplo, diputados que dicen que después de estas dos situaciones, de haber pedido que Juan Carlos Cruz no esté en la Comisión Central de Roma y que el otro no sea ¿cómo se llama?, capellán de la moneda. No solo eso, sino que usar el lobby, además que no lo inviten a un seminario a Juan Carlos Cruz, y además las cartas anteriores aconsejando a Caradima. Pero fundamentalmente es esto último lo que lleva, por lo menos de lo que yo oí, a decir que el arzobispo tiene que renunciar. Solo se explica porque hay rabias anteriores, secretos anteriores, malestares, y eso es parte de la vida social. Pero a mí me parece que es casi despropósito, sinceramente comparado. Yo he vivido en muchos países y sé las reacciones. Creo que Chile es una sociedad exacerbada y ha topado un punto donde hay una tremenda delicadeza, y precisamente porque hay esa delicadeza, yo encuentro que es razonable que una autoridad haya dicho, no me parece. Si él lo tiene que nombrar, yo no lo nombraré. Y no crea usted que no me parece razonable. Es decir, si yo voy a crear la Comisión Central en Roma para todos los casos del mundo, yo lo que le pediría a esa comisión, por favor, escucha a Juan Carlos Cruz, que tiene algo que decir. Por favor, con respeto, nos puede ayudar a todos. Pero no, yo no lo pondría como miembro de esa comisión, porque tampoco pondría al cardenal Sati y tampoco pondría al cardenal Errázuriz, por razones bastante evidentes. Están de tal manera involucrados que creo que... Pero como víctima. Claro, por eso mismo, por eso especialmente escucharlo, pero ponerlo en la comisión central que cuida todo el mundo, eso es un criterio. Yo estoy dando mi criterio, obviamente que yo no soy la autoridad romana,
No soy quien decide. Me dice Digo, que Cruz no, me porque parece... está muy involucrado. Y no solo eso, yo lo veo... ¿Por qué? Porque yo creo que tuvieron procederes que son discutibles. Y algunos cosas, de por Errázuriz y de ejemplo, Sati? de secreto, de dilación, cosas demasiado largas. Se demoraron mucho en actuar. Tal vez, eso, y escuchando, y en el fondo no yo no conozco el caso ¿No creyéndome? No lo sé, pero da la sensación que hubo una cosa que por lo demás hay que juzgarla en su tiempo. Es muy distinto hablar hoy día de abusos que hablar hace 20 años atrás, donde este era un tema no conocido, existente, terrible, pero tapado en las familias y tapado en todos lados. Hoy día hay mamás que han denunciado a papás, a hermanos, y antiguamente nada. Y ahora, eso es un progreso. Entonces, yo por todo eso quiero decirle, si yo tuviera que aconsejar a Roma, yo hice por servicio a Juan Carlos, sobre todo escúchenlo, sobre todo. Pero no lo nombre, no. Pero yo creo que es preferible, pero es un criterio discutible, o sea, ese es mi criterio de prudencia para una comisión central del mundo entero. Pero me llama la atención una frase que usted dijo antes, hace un rato. Dijo, veo a Juan Carlos Cruz demasiado dañado, demasiado exacerbado. No dije dañado, y si lo dije no es lo que quiero decir. O exacerbado. Y dijo usted exagera. No sé si dije exagera, sí, y lo que yo quiero decir tal vez son esas palabras que a uno, si estuviera escribiendo, no las diría. Por eso me gustaría que me precisara bien. Quiero decir, si yo hubiera sido víctima como él, estaría mucho más enrabiado, yo creo, que él. ¿Pero él ha hecho un bien a la iglesia? Yo creo que sí. Sí, por eso que creo que me entienda. El hecho que se haya comunicado, que se haya atrevido a decirnos las cosas con un dolor enorme, con mucha incomprensión, me parece bueno. Y por eso él tiene algo que decir y tenemos que escucharlo. Y la Comisión de Roma, pero precisamente por ser tan grave la situación de él, yo preferiría, pero eso es un ¿Pero usted encuentra que pierde objetividad? No solo pierde, no sé si es objetividad, pero yo quiero una persona que pueda escuchar a uno y otro lado, que sea... Ahora no podemos poner en igual nivel a víctima y victimario, no lo estoy poniendo, por algo le estoy diciendo que yo... Pero tampoco pondría Errázuriz, y no estoy diciendo escuchar con la misma atención a Monseñor Errázuriz que a uno, porque uno es víctima. Y creo que la iglesia debe ser particularmente delicada. Pero entiéndame, distinto, yo estoy seguro que la enorme mayoría de la gente entiende que si uno pone una especie de tribunal superior, no es que quiera callar a la víctima, todo lo contrario, pero es para que pueda ser creíble lo que dice y todo. Yo prefiero... O sea, entiendo lo que usted me dice, no estoy diciendo que necesariamente lo comparte, pero entiendo su punto. Hay un punto que no hemos tocado y que está dentro de estos mails y que no lo hemos abordado. Monseñor Sati nos dijo a todos los chilenos que él no había tenido nada que ver respecto de la acusación al Vaticano de Felipe Berríos y otros sacerdotes. En los mails se entiende claramente, que sí tuvo que ver y que sí fue iniciativa de él la acusación. Cuando se falta la verdad, es la forma elegante de decir cuando se miente, a todo un país, ¿cuán cuestionado queda alguien que en el lenguaje católico se le llama pastor y que si se saca el elemento de la fe, para muchos sería un líder al menos de opinión? Sí, a ver, yo de lo que entendí, yo nunca he conversado con él sobre esto. Recuerdo en su momento, a mí me afectó mucho porque mi maestro de novicio fue el padre José Aldunate, y yo formé como maestro de novicio al padre Berrío. Yo mismo he sido objeto de una acusación de la universidad por un premio periodístico y que todavía está en Roma. Lo que yo entendí en su momento, y no me parece contradictorio, pero puedo haber entendido mal, entendí que él dijo, esta no es una acusación que viene de mí, me pidió la nunciatura que mandara los documentos. Y en esto último dice, la nunciatura me pidió mandar los documentos. Que es un matiz que dentro de la iglesia es importante, no es lo mismo que yo levante una acusación. Por ejemplo, a mí me acusó el señor Sergio García, y como hubo problemas, finalmente el señor arzobispo mandó esto a Roma. No es que el arzobispo me acuse a mí, el que me está acusando es el señor Sergio García. Eso, le pongo que te voy a leer con más atención, pero mi lectura, claro mi lectura anterior, claramente era... y que fue yo quedé sorprendido que le haya echado la culpa a la nunciatura, porque no es una cosa muy eclesiástica. Y le dijo, me lo pidió la nunciatura y yo mandé todos los documentos a Roma.
eso pero en este mail queda claro que era iniciativa de él y no de la Nunciatura. No, lo dice expresamente la Nunciatura. No, en este mail dice no, expresamente dice que el nuncio lo pidió, léalo. Yo tengo entendido, pero de lo que yo recuerdo, por eso... No alcanzamos a tener tiempo para volver a leerle los mails, sí, pero antes de dejar otros temas sin respuesta, así que prefiero pasar a eso. Se ha pedido también, o se ha dicho que de parte de algunos parlamentarios que es poco prudente que Monseñor Esati encabece el Te Deum. El Te Deum claramente tiene que ver mucho el mensaje que sea una ceremonia republicana, no solo católica, de hecho es ecuménica, no católica, es republicana por lo demás, asisten las máximas autoridades del país y sin duda que uno de los temas relevantes a los que siempre se refiere las homilías, porque las homilías hablan sobre contingencia, es el tema de la transparencia, de la veracidad, de la crisis de confianza con las autoridades. ¿Le parece prudente que Monseñor Esati presida ese Te Deum en estas condiciones? A ver, a mí me parecería, y esa es una opinión discutible, me parecía más imprudente que no lo presida. Sumando y restando, estamos en un momento de Chile de una inestabilidad brutal. A mí me parece que estos mails, si es necesario que se analice, se discuta, se le pide explicación. Él mismo ha dicho que va a dar una conferencia de prensa, que no la he visto. Yo quisiera escuchar toda la versión, por eso digo, una vez que se hace público, no se puede silenciar, hay que aclararlo. Y a mí me parece que de los datos que tengo, de la lectura de los mails, me parece una reacción excesiva y que provocaría más mal que bien. Y yo creo que, nuevamente a mí me pasa, y en eso soy discípulo de Jesús, cuando dice, hagan lo que dicen y no hagan como lo dicen. O sea, yo perfectamente puedo escuchar una cosa que sea razonable, se hace una buena homilía, veo si el contenido es bueno. El ideal es que la autoridad tenga la autoridad para decirlo, eso me parece claro. Pero a mí me parecería grave que hoy día, con los antecedentes que se tienen, se tome una medida así. Y yo oiré esa homilía y la leeré objetivamente para ver qué es lo que tiene de valioso. Quiero citarle justamente la parte de estos mails. Dice, en Chile estamos terminando una semana bastante complicada con la entrevista del padre Berríos a TVN. Una hora de entrevista llena de soberbia y de afirmaciones contrarias al magisterio de la Iglesia, utilizando al Santo Padre en tono de profeta que denuncia la corrupción y la incoherencia. Estoy preparando una nota para evidenciar el magisterio de la Iglesia acerca de los temas cuestionados por el padre Berrío, consciente que en la ocasión anterior lastimosamente contó con la justificación de su superior provincial y del superior general. Le anticipé que sospechaba que el gobierno lo propondría como candidato a capellán de la moneda, cosa que a estas alturas ya es evidente. Eso es iniciativa propia. Pero no, pero la iniciativa propia, ve que es distinto. Lea usted, porque en otro de los mails habla que dice, voy a preparar un documento que muestre en qué cosas, pero es para su propia diócesis. Mostrar en qué cosas la persona, porque no puede un obispo decir usted es hereje sin demostrar en qué está equivocado. Y el documento es precisamente lo que está diciendo y eso es su obligación. Él no puede decir el padre Berrío se aleja de la doctrina de la Iglesia sin probarlo. Y entonces él dice ahí, yo voy a preparar un documento que muestre lo que está diciendo de manera muy grave antes, muy grave. Para cerrar, se espera esta conferencia... Pero me parece, no sé si ha sido claro. Me parece que ha sido claro. No quiere decir que, insisto, no quiere decir que comparto lo que usted dice. Pero entiendo su punto. Para cerrar, antes del Te Deum, ¿qué esperaría usted entonces para resumir de Monseñor Esati? Yo espero, primero que nada, por ejemplo, este tipo de cosas, si es que ojalá que las oiga para que vea qué es lo que está pensando diputados, periodistas, para que las aclare. Si fue él el acusador o no, y cómo se entiende lo que dice. Por lo tanto, aclarar, dado que las cosas se han hecho públicas, que aclararlas. Si hay ofensas gratuitas, yo creo que es propio de un cristiano pedir perdón y elaborar un Te Deum muy cuidadoso, muy cuidadoso. Para no hablar con eufemismos, usted me dice, si hay ofensas, se esperaría una petición de perdón. En concreto, con los mails que se conocieron, ¿esperaría antes del Te Deum una petición de perdón de Monseñor Esati? Yo creo que tiene que ser, a mí yo esperaría, por ejemplo, por lo menos retirar absolutamente la palabra de serpiente. Y a mí me parece que yo no puedo decir que un sacerdote respetado, un modelo en muchas cosas,
sin más se aleja de la doctrina de la Iglesia. O sea, ¿esperaría disculpas hacia esas dos personas? Yo espero por lo menos personas? clarificación, por lo menos ante ellos, que quede muy claro. Perfecto. Porque eso me parece que eso es cristiano. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en CNN Chile. Muy bien.